Nosotros trabajamos sobre todo con plantas de melón, arroz y tomate. Nuestro objetivo es proteger a los cultivos del ataque de los hongos, ya que estos provocan más de 1/3 de las pérdidas de las cosechas anualmente. Para ello, utilizamos proteínas que pueden ser antifúngicas o inductoras de las defensas de las plantas, y las utilizamos para mantener la sanidad vegetal en el campo. Primero, producimos las proteínas mediante virus domesticados en plantas de tabaco. Luego, las extraemos, tratamos a las plantas y observamos el efecto protector que ejercen. No solo probamos el efecto de estas proteínas en las plantas, sino que también tratamos los frutos para ver si tienen un efecto protector después de la cosecha. Hemos obtenido resultados muy prometedores. Los tratamientos con estas proteínas podrían complementar o incluso sustituir tratamientos con antifúngicos dañinos en campos y alimentos.